¿Qué tal están? Buenos días. Regresamos después del breve descanso que tuvimos de una semana. Me da mucho gusto saber de que todavía nos están aquí acompañando. Estaba enterado de que están en medio de su calificación de proyecto, de práctica. Los felicito para los que continúan y para los que han planeado ya no hacerlo, pues los invitamos cordialmente haciéndoles una invitación extensiva para que puedan seguir acompañándonos y para que puedan concluir el curso, aún así sea de oyentes. Como platicamos desde el inicio del semestre, los fundamentos del curso podríamos dividirlos en tres o incluso cuatro. Y en este momento nos estamos acercando, después de toda la parte de programación orientada a objetos, nos estamos acercando a la parte final, que es todo el uso de memoria dinámica, estructuras lineales, estructuras de datos lineales, y para lo cual los va a preparar a ustedes a sus otros cursos. Tal vez no directamente a Progra 2, pero sí a estructura de datos. Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado la noticia de que es posible de que este tema ya en el próximo semestre ya no esté incluido, sino que esto vaya a pasar al siguiente curso para tener algún tipo de continuidad. Entonces, yo pensaría de que es necesario de que le pongamos nuestra mayor atención, porque nos va a seguir sirviendo estos temas y van a ser de introducción a unos temas que van a ser un poquito más complejos. Y no es que se les quiera plantear un escenario de temor, sino que es al contrario. Si ustedes han visto que en algunos puntos se les ha complicado algunos temas, pues ya cuando estén en el curso de estructura de datos van a tener nuevos retos. Y esos nuevos retos van a consistir en que podamos manejar tanto otros tipos de lenguajes como podamos nuestra abstracción suba de nivel. Entonces, sean bienvenidos todos. Gracias por estar acá. Vamos a procurar tomar la lista de asistencia como lo hacíamos al inicio. Y ahí está publicado el enlace para que ustedes puedan acceder, y vamos a tomarlo dentro de una hora aproximadamente para que estemos la mayoría. Veo que estamos conectados 31 personas aproximadamente, y pues ya es un número bastante aceptable como para poder empezar la clase y que no nos vayamos quedando rezagados, que ese es uno de los mayores problemas con estos temas, de que un par de minutitos puede hacer de que vayamos a perder continuidad. Entonces vamos a iniciar con la primera parte. Cuando hablamos de estructuras de datos lineales, y ven que le hemos estado mencionando el concepto de estructura de datos como tal y como un curso que ustedes van a llevar, que vemos la necesidad de hacer diferencia entre estos nuevos términos que vamos a aprender. Voy a compartirles mi escritorio, de todas maneras ustedes puedan recordar de que estamos subiendo las sesiones al canal, y luego serán publicadas en la plataforma oficial para que ustedes puedan tener ahí el récord de todo lo que se va haciendo en cada día de clase. En este momento se vuelve a poner un poco rígido, se puede poner un poco árido, porque nuevamente entramos en la parte de la teoría. Y esto pues a veces es abrumador, pero yo les ruego de que en la medida de lo posible puedan volver a escuchar o ver
Esta clase les va a ayudar bastante para poder entender cómo vamos a trabajar y sobre todo les va a ayudar para poder hacer su proyecto, su práctica. Se dieron cuenta que ya hablábamos o se habla acerca de listas enlazadas o incluso listas enlazadas simples, pilas, colas, y por ahí han surgido preguntas como por ejemplo, en la unidad de programación orientada a objetos hemos utilizado lo que es lista o una linked list, y debemos de hacer una pausa ahí para poder decir de que cuando uno está trabajando a uno no le van a decir que puede usar y que no puede usar. Hay ciertas restricciones respecto con el uso de licencias, pero ya teniendo una tecnología, ya basándonos en una, pues no nos van a poner restricciones directamente. Queda a criterio de cada ingeniero de desarrollo de software de que se planteen las mejores soluciones, y ahí empezamos con el término mejores soluciones. Significa que una solución va a estar siempre a la par de otra solución, y esa solución va a estar siempre a la par de otra solución, y eso quiere decir de que va a haber un conjunto de soluciones, y dentro de ese conjunto de soluciones va a haber una o muchas que van a sobresalir. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la menor cantidad de recursos y el menor tiempo. Esos son dos factores determinantes. El uso de recursos, entiéndase memoria primaria, secundaria, y el tiempo. Esas dos premisas básicas vamos a tener. Entonces, se nos preguntaba si podemos hacer uso de ello. No lo podemos hacer en este momento. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes van a procurar entender cómo hacerlo desde cero. ¿Tiene sus ventajas? Sí. ¿Cuál es la ventaja? De que una vez de que ustedes conozcan cómo elaborar una estructura de datos lineal, ustedes van a poder pasar al tema de hacer una estructura de datos no lineal. ¿Qué van a hacer esas estructuras de datos no lineales? Es todo lo que se viene por ahí o que han de repente escuchado de los famosos árboles. Entonces, es muy importante que antes de aprender a hacer un árbol entendamos cómo hacer una lista. Entonces, en su trabajo ustedes no les van a poner la restricción de qué usar o qué no usar hasta cierto punto. Entonces, ustedes no van a venir y preguntar, mire, disculpe, ¿puedo usar una lista enlazada simple? Mire, disculpe, ¿puedo usar un arreglo? Mientras que ustedes cumplan el requerimiento que se les está dando, no importa cómo lo hagan. Entonces, basándonos en ello, tenemos que pensar en que ustedes como futuros profesionales, o de hecho los profesionales que ya son, que se están formando, tienen que pensar en que deben de cumplir el requisito, deben utilizar la menor cantidad de recursos y el menor tiempo. Basados en ello, entonces ustedes pueden aplicar su criterio y decidir qué solución le van a dar al problema. Muy bien, esa es la introducción. Entonces, podemos decir de que para este momento en la unidad de programación orientada a objetos sí podíamos usar listas enlazadas simples de Java, ArrayList, vector, todos los sabores que ustedes quieran. Pero a partir de este punto no lo vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a construir nosotros nuestro mini framework que nos va a preparar para las estructuras no lineales. Muy bien, entonces tenemos que hacer la diferencia de entre esos términos. ¿Qué es una estructura de datos? Entonces, para ello, vamos a hacer algo. Vamos a colocar nuestro bloc de notas. Vamos a ver de qué tamaño lo colocamos para que la mayoría pueda verlo.
Creo que ahí está bien el tamaño. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que hay un nuevo concepto que se llama estructuras de datos. Este curso se ha enfocado o ha procurado ser una introducción y hemos escuchado también el término tipo de dato. ¿Se recuerdan que hemos hecho algunas trivias, hemos tratado de tener bien claro ese concepto desde el inicio? Se recordarán que les estuvimos preguntando cuando empezamos a ver las variables, los atributos, cuando les preguntamos cuál es el tipo de dato. Y se recuerdan que habíamos dado la definición. Para eso nos va a servir en este momentito poder recordar toda esa parte. Entonces, si ustedes recuerdan bien qué es un tipo de dato, vamos a decir que un tipo de dato nosotros venimos y decimos, declaremos una variable booleana. Una variable booleana que se llame bandera. Y por favor, colóquele un valor por defecto. Cualquiera, el que ustedes quieran. Entonces ahora preguntamos, ¿qué valores puede aceptar esta variable booleana? Entonces ya la respuesta nos la está dando en esta parte, que decimos que va a recibir un falso o un verdadero, un true o un false, un 1 o un 0. Si pensamos en un entero y decimos que este es un entero A, podemos decir de que el entero puede recibir un valor de, por ejemplo, menos 2. También puede recibir un valor de 100. También puede recibir un valor de 0. Entonces, cada vez que nosotros pensamos variable, atributo, le decimos qué tipo de dato es. Entonces podemos recordar tranquilamente que el tipo de dato no es más que el conjunto de posibles valores que admite una variable. Así de simple, así de sencillo. El conjunto de posibles valores que admite una variable. No sé si ustedes han hecho algún tipo de acrónimo, pero el acrónimo lo que consiste es en tomar la letra de las palabras que constituye un título, una frase, y se unen. Para estructura de datos, el acrónimo es este, EDD. En muchas ocasiones, el tipo de conjunción no se toma en cuenta. Para este caso debería ser una E y una D. Permítanme, vamos a admitir el último compañero ahí. Ahí está. Pero para este, pues sí se admite. No tengo para serles honesto, no tengo muy bien entendido por qué se admite, por qué no, pero vamos a tener que tomarlo como una total realidad de que el acrónimo es de 3 letras, EDD. Y nos preguntamos si acaso tipo de dato también tiene un acrónimo. Y la verdad es que no lo tiene, pero muchos lo colocan como un TD, un tipo de dato. Aquí sí ya no se toma en cuenta el tipo de conjunción, que podría ser este. ¿Ven? Se comporta de una forma diferente. Y vamos a dejarlo anotado ahí. Pero el tipo de dato nunca o muy pocas veces lo relacionan a un acrónimo. ¿Por qué estamos haciendo mención? ¿Por qué? Porque el siguiente concepto que vamos a ver sí lo tiene. Y aquí es donde yo les digo de que es necesario poder poner atención. Y no es que no la estén poniendo, sino que me refiero de que tengan la capacidad para poder ver de que todos los temas que estamos viendo en este momento van a ser aplicados
desde ya, pero les va a servir para sus siguientes cursos. Esto que estamos viendo el día de hoy es una pregunta que se hace el primer día de clases del curso de estructura de datos, sobre todo si es en curso de vacaciones. Con esto se abre la clase, recordando, o en el peor de los casos de que no se haya dado el tema, dándole la bienvenida a esto. Y por lo cual es que muchos le tienen miedo al curso, porque aparte de que se abre con teoría, muchas veces no nos animamos a preguntar. Entonces, como el curso se llama estructura de datos, nos dicen, muy bien, aquí vamos a aprender a hacer un TDA. Y uno dice, bueno, ¿y qué es un TDA? Y de repente nos dijo TDA y el catedrático lo escribió TAD. Y uno empieza, en su cerebro empieza a decir, ¿qué pasó acá? ¿Se confundió? ¿No se confundió? ¿Qué pasa? Pero, como les digo, se asume de que ya en cursos anteriores se tuvo que haber atendido a estos temas básicos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ponerle atención a estos temas. Entonces, ¿qué es un TDA o un TAD? Esto no es más que un acrónimo. Un acrónimo que viene siendo de esta forma, un tipo de dato abstracto. Pueden percatarse, vamos a tratar de hacerlo así está mejor. Así podemos verlo. Vean, nuevamente no se toma en cuenta las conjunciones, solamente tipo, la T, dato, la D y la A, abstracto, un TDA. Y por el otro lado, el TAD, que resulta ser solamente un juego de transposición de los términos, tipo, abstracto, de dato. Se dan cuenta que pareciera chistoso, porque si lo leemos varias veces puede ser de que pueda ser imperceptible al oído, porque estamos diciendo lo mismo. Tipo de dato abstracto que tipo abstracto de dato. Eso es como muchos chistes que se vienen a decir, solo cambiando la posición de los términos. Y les puedo decir que entre tipo de dato abstracto y estructura de datos, todos estos son conceptos. Pero estos son diferentes. Es diferente el tipo de dato, es diferente el TDA y es diferente la estructura de datos. Lo único que es igual es esto: un TDA que un TAD. Estos dos términos que vemos acá son sinónimos, solamente estos dos. Y aquí es donde les digo que es bien impresionante ver de que esto es lo primero que se les dice a los muchachos de estructura de datos, pero muchas veces el bloqueo mental es tan alto, es muy fuerte, de que a la primera clase no lo entienden. Y eso es bastante duro ver, porque sabemos de que todos estamos buscando una oportunidad para crecer, no solo en forma personal, sino que de forma profesional. Y que es, cuando se tiene sueño o cuando se desvela uno, pues uno dice, bueno, basta con que duerma el muchacho, que se despeje o que haya entregado su proyecto, lo que fuera, examen retrasado, lo que fuera, y que ya se ponga al día. Pero es bastante trágico ver cómo los muchachos en el primer día, cuando no se tiene nada pendiente,
se tenga con el corazón bloqueado, porque al menos eso es mi percepción, que nuestro corazón está bloqueado, que ya no logramos entender nada. Pero es por eso que hoy nos estamos tomando el tiempo. Muy bien. Antes de definir qué es un tipo de dato abstracto o un tipo abstracto de dato, vamos a definir qué es una estructura de datos. Una estructura de datos va a ser muy sencillo, va a ser la codificación de un TDA. ¿Ven qué sencillo se pone? ¿Qué es un tipo de dato? Conjunto de posibles valores que admite una variable. ¿Qué es una estructura de datos? Estructura de datos es la codificación. Muchos colocan aquí, o van a ver en muchos libros, la implementación. Yo prefiero decirle la codificación de un TDA. Entonces, hagamos de cuenta y recordemos cuáles son las 3 etapas principales del ciclo de vida de software. Tenemos el análisis, tenemos el diseño y tenemos la codificación. Esas son las 3 etapas del ciclo de vida clásico de software. Entonces, si pudiéramos hacer esto y decir estructura de datos, ¿en dónde, en qué fase se localiza la estructura de datos? Dado esta pequeña ayuda que dice acá, ¿en qué fase se encontraría? Pues se encontraría en la fase de codificación. Ahora bien, si nosotros, para hacer un ejemplo, si nosotros vamos a codificar un diagrama, y el diagrama es el diagrama de clases, ¿qué es lo que tuvo que haber estado previo en la etapa anterior? Pues un diagrama. En este caso, pues un diagrama de clases. Entonces va a suceder lo mismo con esto. Si la estructura de datos es la codificación de un TDA y se localiza en la etapa de codificación, ¿en dónde estará el TDA localizado? Efectivamente, estará localizado en la etapa de diseño. ¿Será acaso que eso significa que el tipo de dato va a estar en la etapa de análisis? No. Ahí sí hay que tener mucho ojo con eso. No significa eso. Recordemos de que el tipo de dato ya es un concepto que va asociado a aparte del concepto matemático, va asociado ya al nivel de el lenguaje de programación. ¿Por qué razón? Porque cuando dijimos que tenemos una variable entera, ¿será que admitiría un valor como por ejemplo este? Se ve chistoso, pero es a modo de prueba. Si ahí tienen su compilador en línea o tienen abierto su IDE, me gustaría que alguien probara hacer la declaración de esta variable a, así bien sencillo, un main, y colocaran este número y me dijeran si les da algún tipo de error. Yo les pregunto, hablando desde la perspectiva matemática, ¿este es un número entero? Pues ustedes revisarían rápido que un número entero va desde menos infinito, pasando por 0, hasta más infinito. Eso nos quiere decir de que soporta cualquier número, una vez que no sea con punto decimal. Pero si ya están haciendo la prueba, se van a dar cuenta de que este número no es soportado como un número entero. ¿Por qué? Porque tiene ciertas restricciones de capacidad. Pero para nosotros, en la teoría, este número podría ser fácilmente almacenado en una variable entera.
Entonces, aquí es donde nos referimos a esta parte, de que el tipo de dato va a estar pues ligada al lenguaje, a la arquitectura de computadoras sobre la cual está diseñado el lenguaje. Que puede ser de que sí lo admita, yo calculo que no, pero puede ser que sí. Pero ¿qué pasa si le reducimos a este número? Pues posiblemente, y yo creo que sí, lo va a admitir. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda respecto a esto antes de poder continuar? Me gustaría que lo pudiéramos platicar. Hemos ya definido el tipo de dato, la estructura de datos. Todavía no hemos definido el tipo de dato abstracto, pero es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Alguna duda por ahí? Nuevamente la misma modalidad. Si gustan podemos encender nuestro micrófono y poder lanzar la pregunta para que quede grabada y que todos podamos aprender un poquito más. Muy bien, vamos a ver. Bueno. Todos están ya todos ingresaron a la sala de Big Blue Button para poder tomar la asistencia. Veo que solamente hay 12 personas. Por favor, todos los demás compañeros, si fueran tan amables de ingresar, número de carnet, sin espacios, guión, sin espacios, un nombre y un apellido, y así paso a registrar la lista de asistencia, por favor, aprovechando de que no está saturado ahora la sala, para que lo podamos hacer. Si fueran tan amables. Por ahí creo que tenemos preguntas. Ok, el enlace lo tenemos aquí hasta arriba en el chat para que lo puedan ver. Agradecemos a Brandon ahí que lo colocó, muchas gracias. Muy bien, entonces no hay aquí está al inicio del chat, se los voy a volver a colocar. Ya está, ya Brandon se me adelantó, muchas gracias. Ahí está el enlace, entonces para que podamos tomar la lista de asistencia, por favor. Bueno, entonces puedo asumir de que para este momentito, ¿verdad que podemos decir que está bien fácil los conceptos? No hay nada de qué temer, no hay nada de qué asustarse, todo está bien. Entonces, si es así, vámonos para acá al TDA. Entonces, si hoy tuviéramos un examen sorpresa, que no lo vamos a tener, pero si les preguntáramos un examen sorpresa, falso o verdadero, el tipo de dato es un sinónimo de estructura de datos, ¿qué responderían? ¿Falso o verdadero? Alguien que me ayude por ahí, ¿qué me respondería? ¿Falso o verdadero? Es un sinónimo, tipo de dato, que una estructura de datos, ¿qué me respondería? ¿Falso o verdadero? Ok, vamos a, permítanme, el formato de la, sí, exactamente, carnet, guión, primer nombre, primer apellido. Muy bien, gracias por Brandon, Brenda, Dylan, Aaron, Kevin. Sería falso, ¿verdad que sí? Aquí lo estamos viendo en nuestras notas. Esta línea hace clara la forma de evidenciar de que entre estos tres conceptos no son sinónimos. No lo van a hacer y nunca lo van a hacer. Si ustedes ven en algún libro que está, pues lamento comentarles de que no está bien. Algunos son bien aguerridos y se atreven a decir de que sí lo son, o incluso lo utilizan mal. Algo así como lo que ha pasado con algoritmo
pseudocódigo, diagrama de flujo, que si se dan cuenta son cosas totalmente diferentes. Algo así han utilizado esto. Los mezclan, pero no está bien. Bueno, entonces ahora pregunta, ¿será que es sinónimo un TDA que una estructura de datos? ¿Será que son sinónimos? Preguntémosle a nuestros amigos, ¿será que son sinónimos? A ver, ¿quién responde por ahí? Muy bien, dicen que no. ¿Un TDA es sinónimo de esto? No, no son sinónimos. Ahora bien, ¿qué podríamos decir que son sinónimos? ¿Será que un sinónimo es un TDA que un TAD? ¿Será que son sinónimos? Muy bien. Excelente. Me parece muy bien. Esa es la participación que deseamos. Efectivamente, los únicos que son sinónimos son estos dos. Incluso si se los dan con acrónimo o se los dan todo completo el nombre. Bueno, entonces ahora preguntemos qué es un TAD o un TDA. De aquí en adelante puede ser de que ustedes vean, dependiendo de la persona que esté a su cargo, que les esté recordando esto, un TDA o TAD, un TAD o un TDA, o incluso alguien que simple y sencillamente diga, este es un TDA, y ahí. Pero ustedes deben estar bien centrados de que luego se les puede cambiar el uso de estos dos sinónimos y que ustedes tienen que manejarlo sin ningún problema. Entonces, si estamos diciendo que el tipo de dato está en la etapa de diseño, ¿qué hacemos? Y vale la pena recordar el chiste, ¿qué hacemos en la etapa de diseño? Pues diseñar, exactamente. Vamos a diseñar. ¿Será que en diseño utilizamos algún tipo de lenguaje? No, no lo usamos. Entonces, ¿qué podríamos decir que es un tipo de dato abstracto? Ustedes, no sé si ustedes recibieron su curso de técnica complementaria. Al menos yo podría decirles que sí, todavía lo recibí. Y en ese curso nos ponían a hacer, nos daban un objeto y nos enseñaron las diferentes vistas y que nosotros teníamos que dibujarlo y cada vista iba a revelar ciertos detalles que otra posiblemente no lo hacía o venía a afirmar lo que se estaba viendo. Y al finalizar el curso nos hacían hacer una maqueta. Nos daban las series de vistas y nos decían, por favor, ya que aprendieron ustedes de un objeto a hacer sus vistas, ahora se les da unas vistas, n vistas, porque no nos la daban todas. Terminen ustedes de hacer las vistas y por favor entregue la maqueta. Entonces nosotros teníamos que construir ese objeto en 3 dimensiones. Entonces, ya acabo de decir la respuesta de la pregunta. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues hacíamos algo muy sencillo como una maqueta. Entonces un TDA es una maqueta. Antes de poder construir un edificio, siempre lo que se tiene es una maqueta, un prototipo. Centrémonos en algo sencillo. Por ejemplo, si en mi maqueta me dice que voy a colocar árboles, yo entiendo que el concepto de árbol, ¿verdad que sí? No lo puedo dibujar acá, pero ustedes imagínense que lo voy a hacer, un árbol. Pero si nosotros aterrizamos la idea ya estando en el lugar, ya terminamos el edificio y le decimos a un señor jardinero, por favor siémbreme un árbol. Y nos va a decir, muy bien, dígame qué tipo de árbol. Pues uno le dice, cualquier árbol. Sí, pero ¿cuál árbol? Porque hay muchos árboles. Usted siémbreme un árbol. Y simplemente no vemos los detalles importantes de eso. Hay cosas como por ejemplo árboles que levantan las aceras porque las raíces se salen del suelo. Hay árboles como por ejemplo las palmeras, que las palmeras, si ustedes ven el tamaño de una palmera,
en teoría ese es el tamaño de la raíz, la profundidad de la raíz. O sea que si ustedes cuando vayan a una palmera, no les digo que vayan a la playa ahora porque los van a hacer regresaditos, pero cuando vayan a la playa el próximo verano y vean una palmera, la altura de esa palmera, así es el tamaño de su raíz. Y por eso es que ustedes podrían ver que cuando hay un huracán en alguna playa, no es, las palmeras llegan al suelo, pero muy pocas veces son arrancadas. Es porque el tamaño de su raíz es muy profunda, pero crece hacia abajo. Y ahora notarán por qué en muchos lugares pues ponen palmeras, porque es una raíz que crece hacia abajo. Entonces esos detalles son los que va a manejar posiblemente el señor jardinero y diga, muy bien, esto es un edificio, están haciendo, ¿hay sótano? No, no lo hay. Aunque entonces es muy posible que use una palmera. El tiempo que se lleva que crezca una palmera pues tarda un poquito más que un árbol normal. Entonces hay ese tipo de decisiones son las que toma, por así llamarlo, un desarrollador de software. Esos detalles que en el área de diseño solo le pueden decir a uno, por favor, siémbreme un árbol. Y uno diga, ¿qué clase de árbol? Cualquier árbol. Y que recaiga en uno la decisión de tomar la mejor decisión de cuál árbol tenemos que sembrar. Entonces, el tipo de dato abstracto es una maqueta, es un prototipo. Y que va a ser constituido por 4 partes. De esas 4 partes nosotros tenemos que entender de que 2 son las más importantes. No es que la tercera y la cuarta no, sino que más bien son las que las primeras 2 son las que necesitamos para poder arrancar a hacer el tipo de dato abstracto. Entonces la primera se va a llamar modelo matemático y la segunda se va a llamar posibles operaciones. Aquí hay que recalcar algo, el término de posibles. La tercera va a llamarse instancias múltiples. Y la cuarta, les voy a mandar un documento para que ustedes lo lean. Va a ser de una sola página para que me puedan responder cuál es esta cuarta parte de un TDA. Por favor. Entonces, estas 2 son las que vamos a utilizar. Las 2 más importantes. Pero ahora la pregunta es, estoy diciendo que un tipo de dato abstracto o un tipo abstracto de dato es una maqueta, es un prototipo. Y estamos diciendo que consta de estas 4 partes. Pero la pregunta al final sería, por favor, defíname qué es un tipo de dato. Entonces, un tipo de dato vamos a definirlo formalmente como una descripción. En este momento lo estamos haciendo verbal, pero si se recuerdan, si estamos en la etapa de diseño, todo lo que salga de mi etapa de diseño debe estar reflejado en un documento. Entonces esta descripción verbal se tiene que transformar y decir que es una descripción escrita. Descripción. A ver, nuevamente vamos a decir, ¿cómo ustedes describen a su amigo, a su mejor amigo? Alguien lo podría describir como, es una persona que ha estado en los peores momentos de mi vida. Es una persona que ha estado en los mejores momentos de mi vida. Es una persona que si yo lo llamo a altas horas de la noche, él responde. Es una persona que me acompaña a todos los cumpleaños de toda la familia. La descripción es decir todas las características que tiene. Entonces, el TDA es una descripción escrita que puede ser apoyada también de forma gráfica.
¿Y qué es lo que va a describir de forma escrita y o gráfica? Va a describir estas cuatro partes: el modelo matemático y las posibles operaciones. Entonces, ahora sí, más que nunca podemos ver bien claro de que hay una diferencia entre el tipo de dato. Un tipo de dato es el conjunto de posibles valores que admite una variable. Un tipo de dato abstracto es una maqueta, un prototipo que consiste en la descripción escrita y gráfica de cuatro partes: modelo matemático y posibles operaciones. Y por último, estructura de datos no es más que la codificación de un TDA. Si ustedes gustan, podrían anotar incluso acá la codificación, la construcción, para que ustedes puedan recordar fácilmente de que el TDA es la maqueta y la estructura de datos es hacer el edificio de esa maqueta. Pueden haber detalles que no sean revelados, pueden ser otros que nosotros tengamos que, por la experiencia que tengamos, definirnos, o incluso puede ser que tengamos que leer detenidamente el tipo de dato abstracto para formar muy bien la estructura de datos. Entonces, podríamos recapitular en la parte de la etapa de diseño cuáles son las herramientas que hemos estado utilizando: algoritmos, diagramas de flujo, que no es más que la representación gráfica de un algoritmo, pseudocódigo, habíamos visto diagramas, y entre esos diagramas estamos aprendiendo el diagrama de clases, y ahora se va a unir un nuevo, que es lo que acabamos de ver, un TDA o un TAD. Entonces, cuando les pregunten a ustedes, por favor, elabore la documentación de cada etapa. Si nos pregunten qué es lo que entra en la etapa de diseño, pues lo que entra es la especificación de requerimientos, que sería el enunciado del proyecto. ¿Qué es lo que debe de salir de esa etapa? Debe de salir por lo menos estos 5 elementos: algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigo, diagrama de clases y TDA de ser necesario. Esto es para todos aquellos que preguntan a veces qué puedo colocar en la etapa de diseño. Pues aquí está la respuesta de lo que deben de colocar. Muy bien, preguntas hasta este momentito. Hay 2 preguntas por acá pendientes. Eric, está preguntando por qué se le llama abstracto. Muchas gracias. Vamos a tomar entonces. Hay 33 personas. Ahorita vamos a responder. Vamos a generar entonces el listado. Ahí estamos. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, Brandon. Te lo agradezco. José Augusto Martínez. ¿No pudiste ingresar todavía? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a anotarte entonces. Te vamos a colocar. Ajá. Muy bien. Ahí estamos. Ya estás anotado, José Augusto. Eduardo. Bueno, está bien, lo vamos a hacer rápido porque si no ya no vamos a continuar.
Eduardo. Creo que no estás, Eduardo. Solo veo una vez Eduardo. No, creo que no. Bueno, entonces si gustan vamos a seguirlos anotando en caso de que no estuvieran al finalizar la clase. María José, tú no estabas tampoco ahí en el... No pudiste ingresar, supongo. Vale, muy bien. Bueno, entonces para los que no, por favor, agreguen así como hizo María José, pero sin guiones, sin espacios en blanco. Pongan su carnet, guión y un nombre y un apellido, por favor. Y después los vamos a guardar. Muy bien, ahí estamos. Vamos a cerrar entonces esta ventana para que ya no nos moleste más. Ahí estamos. Vale, no tengan pena. Coloquen ahí su carnet, guión, primer nombre, primer apellido y vamos a tomarlo en cuenta para la asistencia del día de hoy. Muy bien, entonces estábamos respondiendo a la pregunta de Eric. ¿Por qué se llama abstracto? Muy bien. Fíjate que para los que hoy lamentablemente no estuvieron en la clase y esta pregunta se vaya a colocar en examen tercer parcial, muchos con solo el hecho de poner abstracto van a querer adivinar y van a decir, ¿qué se te ocurre a ti de decir abstracto? Abstracto, hemos dicho abstracción y hemos visto que es quitar detalles, imaginarnos. Entonces alguien puede decir, es un tipo de dato y esto es lo que responden la mayoría, un tipo de dato abstracto es aquel que está definido por el usuario. Es cierto, está definido por el usuario, pero el hecho que sea abstracto lo que está diciendo es de que la persona encargada de diseño puede darle la forma que él desee, sin necesidad de especificar un tipo de lenguaje. Y a eso es a lo que iba a ir en este momento. Ustedes en su examen, ya sea de laboratorio o como lo vean, después de esta clase de teoría, si se dan cuenta, todo examen se coloca, es la mayoría de veces práctico, o la teoría se aplica pues preguntando falso verdadero, preguntas, opción múltiple, pero cuando uno aplica la teoría de los TDAs, el ejercicio clásico que viene a rematar a muchos es el que les voy a poner a continuación y que vamos a tratar de atacar, que nos dicen, por favor, véanlo bien, despierten ahí al compañero que está dormido, o díganle al compañero que solo dejó grabando la sesión, o díganle al compañero que solamente está escuchando por ahí, que preste venga a su máquina y venga a ver qué ejercicio se puede poner en el examen. Lo que nos dice en un examen es especifique el TDA y acá a continuación nos dicen qué TDA tenemos que especificar y eso nos da la idea de que aparte de esta descripción podemos anotar que esta descripción puede ser una especificación. ¿Y qué dijimos que era una descripción? Pues es detalles. Ya dijimos, la descripción de nuestro mejor amigo es aquel que está en el peor momento, en el mejor momento, cuando lo llamo él contesta. Son detalles.
Entonces, esto es lo que nos van a decir. Aterrizando un poquito más, ¿qué nos podrían decir? Especifique, y si se dan cuenta aquí podría uno decir, a ver si estaban despiertos los muchachos, a ver si no solo dejaron la sesión en la computadora. Especifique el TDA, lista. Esto es un ejercicio que, dependiendo de qué parcial venga, si es primer parcial de estructura de datos o tercer parcial de IPC1, puede hacer que venga. Especifique el TDA lista. Nosotros ya vimos qué es un TDA. Estamos aprendiendo qué van a ser estas futuras estructuras de datos. Pero cuando nos dicen un ejercicio, tema número 4, 20 puntos, especifique el TDA lista. Así de sencillo. O pongan el tema que ustedes quieran. Si gustan, tema número 1, 20 puntos. Especifique el TDA lista. Y ahí tienen toda la hoja en blanco. Aquí está su hoja en blanco. ¿Qué es lo que haríamos? Entonces muchos se ponen nerviosos en decir, ay, 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 pero si yo vi la clase y lo entendí bien, que son diferentes, un TDA a un tipo de dato y que todavía es más diferente a una estructura de datos. Ay, ¿qué pasa? No logro aplicarlo. No, no es eso. No es eso. Lo que pasa es que nosotros vimos toda esta teoría el día de hoy, casi en la primera hora de clase. Y aquí es donde viene el reto. Si nosotros damos un resumen de lo que dice el libro, posiblemente el libro me vaya a decir cómo especificar o cómo llevar a la práctica esa teoría. Y ahí es por qué razón uno lo deja como un tema de examen. Porque deseamos ver si ustedes leyeron sus libros. Para este caso, miren cuántos puntos estamos dando por solamente haber leído el libro. 20 puntos. Y si este fuera el tema número 2 y el tema número 1 hubiesen sido preguntas y que también 20 puntos, ¿cuántos puntos estamos asumiendo de que ustedes van a tener? Estamos asumiendo de que en el mejor de los casos ustedes van a tener 40 puntos. Nos queda y nos resta que 60 puntos van a ser en la parte práctica, que podrían dividirse en dos series de 30 puntos cada uno. Y en el peor de los casos, que no les diera tiempo a hacer una y que solamente una les diera tiempo, entonces vamos a tener 30 puntos de esto. ¿Para cuánto estamos haciendo o diseñando el examen? Para que ustedes saquen 40 más 30, 70 puntos. ¿Ya ven? Y alguien podría decir, ¿cómo voy a sacar yo 70 puntos en un examen parcial? Pues es lo que estamos tratando de hacer, preparándonos para ello. Muy bien, ¿preguntas por ahí? ¿Más preguntas? Eric, ¿cuál es el libro que recomendamos? Muy bien, te voy a explicar un poquito de esto. Y qué bueno que estoy compartiendo mi pantalla, porque si tú te vas a googlear y tú miras por ahí, dices, ok, ¿qué puedo poner aquí? Voy a poner y les voy a dar la clave para buscar uno de los, y no estoy haciendo propaganda, pero es uno de los libros o uno de los autores de los libros, que tiene de hecho muchos libros que nos pueden servir. Y el autor es Luis Joyanes Aguilar. Yo no conocía a don Luis. Ahí está don Luis. Don Luis es una eminencia en la parte de análisis, diseño y desarrollo del software. Él es de origen, si no estoy mal, español, y que pues ha tenido una larga trayectoria. Por aquí, vean, dice todos los libros de Luis Joyanes Aguilar. Vamos a darle clic al enlace. Ok, tiene 53 títulos de libro, vean.
un montón, montones. Entonces cuando la pregunta es, ¿quién nos puede servir? Vean, fundamentos de programación. Creo que este nos podría servir. Lo interesante está el precio, 78 euros. Fundamentos generales de programación, este nos podría servir. Programación en C++ también nos podría servir. Problemas de metodologías de programación también nos podría servir. Programación orientada a objetos también nos podría servir. Entonces, hay montones de libros que nos podrían servir. Programación en C++, algoritmos, estructuras de datos y objetos. Yo les recomendaría este libro, este que está por acá. Eso lo vamos a agregar ahí a los compañeros. Mira pues, Eric, este es uno de los libros que yo recomiendo en cualquiera de sus ediciones. Es cierto, está orientado a un lenguaje de programación, pero mira el subtítulo, dice algoritmos, estructuras de datos y objetos. Habíamos escuchado de que el papá de Java es C++ y el papá de C++ es C. Entonces tenemos a la gran familia, abuelo, padre o hijo y nieto. C, C++ y Java. Entonces, les voy a... Por aquí, esto ya ustedes lo conocen, es mi biblioteca de libros. Fíjense que acá tengo uno de estos libros. Ahorita vamos a ponerlo, lo vamos a ver. Vamos a poner el título. Se llama Algoritmos y estructuras de datos. Una perspectiva en C. Imagínense, es en el abuelo de Java. Una perspectiva en C. Y está elaborado, está hecho por Luis Joyanes Aguilar e Ignacio Saonero Martínez. Yo personalmente puedo decirles de que la combinación de estos dos señores es una muy buena forma de aprender. Cuando ustedes vean Luis Joyanes Aguilar, presten atención. Y si ustedes ven a don Ignacio, además de don Luis, pueden saber de que es un muy buen libro. Se los aconsejo. No importa qué libro sea, pero si ustedes ven a esos dos autores, vale la pena que lo descarguen, que lo busquen, que lo paguen, que lo que ustedes quieran hacer. Entonces, en este libro, y vuelvo a repetir, no estoy haciendo propaganda de ningún libro, no tienen que pagar absolutamente nada al curso, no, nada de eso, ustedes lo pueden buscar libre, independientemente. Perdón si no van leyendo ahí, pero lo único que quiero es de que podamos colocarnos, parte 1, análisis de algoritmos. Algoritmos, estructuras de datos, vean, estructuras de datos, o sea que vamos a codificar TDAs. Interesante, vean, tipo de dato, aquí está en plural, tipos de datos. Y empieza a describir todo lo que hemos visto por acá. Vean por acá, tipos de datos atómicos. ¿Se recuerdan que eso ya los platicamos? Los primitivos, enteros, decimales, caracteres, lógicos. Aquí se brinca a la siguiente etapa, tipos de datos compuestos y agregados. Empieza a platicar acerca de las estructuras de datos. Muy bien. En conclusión, yo les podría decir que este es un muy buen libro, no solo para estructura de datos, sino para nuestro curso, Introducción a la Programación. Yo se los recomendaría mucho.
Les voy a dejar el nombre: Algoritmos y estructuras de datos, una perspectiva en C. Se los vamos a dejar aquí. Brian Erazo, la cuarta parte, fíjate que no es testear. No es testear. Se llama, vamos a ver el libro. Vean de que tengo el problema que a veces se me olvidan las cosas bien rápido. Algoritmos y estructuras de datos. Ahí está, miren, y no se me queda. Algoritmos y estructuras de datos. Algoritmos y estructuras de datos. Una perspectiva en C. Una perspectiva en C. ¿De quién? De don Luis Joyanes Aguilar y de don Ignacio Zaonero. Ahí está. Entonces, solo para no hacerlos tan larga, vamos a buscarlo, de repente lo encontramos. Sí, miren, ahí está el libro. También por si ustedes tienen cuenta en Google Books, lo pueden pagar, lo pueden ver. Este creo que es libre, me imagino que se pueden registrar y descargar, no sé. Si se dan cuenta, están todo a un clic de distancia prácticamente. Solo por curiosidad, vamos a ver. En Amazon, veamos, aquí creo que está. Sí. No está disponible. Vamos a ver si lo cambiamos acá. No. Sí, pues en la edición en español. Pues chica, pasta blanda. Pues si será que ese es el precio del libro. No me lo está dando en pesos mexicanos, no creo, ¿verdad? Wow. 989. Qué caro. Vean este comentario. Vean que como dista una parte de otra. Dice: para enseñarle a mis estudiantes los algoritmos de estructura de datos en C. Y le dan 5 estrellitas. Ahora vean, un estudiante dice: compré este libro para aprender sobre estructura de datos y algoritmos. Lo primero es que este libro es difícil de leer. Lo segundo es que los ejemplos no están bien explicados. Esto. Qué bueno que encontré. Esto de que los ejemplos no están bien explicados. Esto es para que una vez que ustedes lo vean, vayan a consultarle a su catedrático qué es lo que está pasando. Y el catedrático de primera instancia los va a mandar a leer otra vez. Posiblemente no el libro, pero sí les va a dar otro ejemplo, otra bibliografía. ¿Por qué razón? Y les voy a contar una pequeña anécdota, ya que estamos a esta altura del curso. En mis tiempos se decía de que había un libro que era muy difícil de encontrar, que si nosotros teníamos este libro, nosotros podíamos pasar fácilmente el curso de estructura de datos. Y yo preguntaba: ¿cuál es ese libro? Muchos decían: es un libro de un autor famoso, pero nadie lo sabe, el catedrático no lo brinda, y de repente sí lo brindó. La cuestión está que no lo hizo de forma explícita, ya que no saben de qué libro estamos hablando. ¿Qué era? Sí, efectivamente, es este libro el que estamos hablando. Para aquellos momentos, allá por los 2005, este libro era muy complicado de encontrar. Y muy pocos lo tenían. Y eso incluía al catedrático. Posiblemente solo él lo tenía. Y sí, se dan cuenta que el muchacho de alguna forma tiene razón. Es muy complicado. Vean, aquí se pasa rápido a registros. ¿Qué es un registro? Y sobre todo si uno no ha visto C o C++. Y empieza, vean, abstracción y tipos de dato abstracto. Empieza a definir un TDA, un TAD. Vean, pura teoría, miren.
pura teoría, pura teoría. Pero, si se dan cuenta, el libro dice estructuras de datos, significa que hay código. Perdón si lo estoy haciendo un poco aburrido, pero vean, ahí está el primer ejemplo, vean. Codificación de un programa. Vean esto. Pregunta, si nosotros no estamos familiarizados con la sintaxis de C o de C++, aunque nosotros como sí estamos familiarizados con Java, podríamos asumir que hay muchas similitudes, pero también hay otras cosas que no conocemos. Y eso me da la cabida para poder decir el siguiente comentario. En estructura de datos ustedes van a utilizar en la clase como lenguaje, ya no a Java, sino que van a utilizar a 3 lenguajes. Van a utilizar C, C++ y Java. En el laboratorio puede ser de que aparte de Java vayan a utilizar C y vayan a utilizar C#. Entonces ahí ya se pone interesante porque necesitamos consultar 3 libros. Y eso es lo que yo les quisiera dejar en esta mañana. Lo que tiene el libro es de que si se dan cuenta copiar y pegar, no se puede. Si nosotros estábamos acostumbrados a ver un blog, copiar y pegar, esto va a ser súper aburrido. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que sacar nuestro blog de notas, venir, ya que lo tenemos por ahí, empezar a tipearlo y empezar a ver que cada ejemplo va a tener cierto tipo de faltantes de código, pero lo que el autor busca es de que dada la base se pueda terminar, o incluso el autor lo que hace es colocar los fragmentos de código no en el mismo bloque, en el mismo capítulo, sino que en diferentes capítulos para que se vayan a buscar. Entonces lo que busca el autor es de que se lea uno el libro de pies a cabeza. Y vean, es bastante intenso porque miren cuántas páginas tiene. Tiene 655 páginas. Es bastante. Es casi como el libro de Java. Entonces, yo lo que les sugiero es de que ustedes empiecen a pensar en su futuro y empezar a ver este tipo de bibliografías. Yo se los dije a modo de chiste de que en mis tiempos se decía que este libro lo tenía, pero si se dan cuenta el comentario de aquí del joven, de alguien que compró el libro, vean, dice pésimo libro. Cualquiera que lee esto de tener 5 a tener una estrellita, pues dice, ¿qué pasa acá? Pues les voy a seguir leyendo. Dice, el autor asume que sabes cómo funcionan. Exactamente. Por ejemplo, en el capítulo de ordenación de archivos no entendí ni papa de lo que hacen estos códigos. Y el autor ni se molesta en dar una explicación detallada. Al menos que quiera romperte la cabeza tratando de leer este libro, recomiendo comprar otra opción. Ok, qué gracioso. Ahora vean este otro comentario. Dice, llenó mis expectativas. Excelente. Yo me inclinaría tanto por esta persona que ha de ser un catedrático como por esta otra. Sí, llena las expectativas. Y si este muchacho llamado Rafael Mateo sigue en la carrera y persiste, pienso yo que en un futuro él va a estar dentro de estos 2 que dice que es un excelente libro. Se lo recomiendo para que lo lean, para que lo busquen y para que lo descarguen. En caso, y como les digo, no estoy haciendo propaganda de ninguna clase, de ningún tipo. Si ustedes necesitan el libro, pueden enviarme un correo
solicitando el libro, yo con mucho gusto les voy a devolver el enlace para que lo descarguen de mi cuenta de Dropbox. Ahí lo tenemos precisamente para esto, para compartirlo. Entonces, ¿qué edición es? Fíjate que la edición no me la dice acá, pero puedo asumir que es la primera edición. Vamos a buscarlo acá abajo. Ahí si alguien me ayuda, que lo está viendo. No veo la edición. O tal vez sí, pero no la... Fíjate que no me dice, pero puedo asumir que es la primera edición de este libro. O no sé si es la única edición, fíjate, que hay. No sé si tú encontraste otra edición. Brandon Mauricio, no, la cuarta parte es ocultamiento. Brandon, ya me acordé de quién es. Mauricio, ya me acordé. Sí, Mauricio, sí, ocultamiento. Ajá, exactamente. Algunas veces ocultamiento le llaman ocultamiento o protección de datos. Muy bien, entonces creo que Brandon nos hizo el favor de adelantarnos la tarea. Al contrario de enojarme, a mí me da mucha satisfacción ver de que están pensando y buscando. Porque a eso es lo que hacemos en estos momentos, poder compartir conocimiento. Antes del examen compartamos conocimiento, después del examen compartamos conocimiento. Donde ya no se puede compartir es en el día del examen. Eso es lo que buscamos. Muy bien, entonces vamos a ver qué hora es. 8:30 casi. Dylan, puedo asumir de que el enlace que estás enviando es la descarga del libro. Si es así, entonces... bueno, ahí está, miren, Dylan ya publicó el enlace para la descarga del libro. Muchas gracias, Dylan. Ahí está, entonces, para todos los que quieran descargarlo el día de hoy, pueden darle clic y pueden hacerlo. Muy bien, entonces, después de estas pequeñas... sí, es pesadito el libro. Sí, eso es lo que tiene. Vamos a ver. Son como... sí, son 100... bueno, entre más o menos. Son 180 megas, pero pensando que es solo puro texto, pues sí, la verdad que sí está pesado entonces. Bueno, ahí tienen el libro entonces, vayan a consultarlo, ahí les va a quedar bien claro la mayoría de cosas. Y si ustedes la ven un poco difícil, no se inclinen como lo que decía el muchacho, pésimo libro, no, al contrario. Ese es el momento para generar muchas dudas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos después de la lista, vamos a ver, que todavía lo tenemos pendiente, no se me vayan a asustar. Ya vimos entonces de que el examen está diseñado para 70 puntos. 70 puntos, digamos que en el promedio de los casos. Entonces, nosotros estamos luchando contra la estadística que dice que 40 puntos no es lo que nosotros necesitamos sacar en el parcial. Nosotros vamos por el 70, pero aún así el 70 no nos garantiza de que lo entendamos todo. Entonces, me gustaría de que pudiéramos estar en este momento generando todo tipo de dudas y comentarios que puedan enriquecer esta parte teórica para poder pasar lo más pronto posible a la parte de la práctica. Entonces nos quedamos por acá. Lista. Ya vimos que esto puede ser un tema de examen y ahora viene la pregunta. ¿Cómo especificamos nosotros el TDA lista? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, número 1, debemos de recordar cuál es la parte de que constituye
el TDA. Dijimos que van a ser dos partes importantes. Dos partes. Son cuatro, pero dos nos van a ser importantes. Modelo matemático y posibles operaciones. Entonces ahora pregunta. Modelo matemático. ¿Qué se nos ocurre como modelo matemático? No es necesario que me la respondan. Si ustedes tienen a la mano ahí su tacita de café, su té, agua pura, su mochito, su avena, pueden disfrutarla junto a nosotros. Vamos a pensar el modelo matemático. ¿Qué es modelo matemático? ¿Será que le valdría la pena ver y buscar modelo matemático? Vamos a ver. TDA, modelo matemático. Vamos a ver. Modelo tipo de dato abstracto es un modelo matemático compuesto por una colección de operaciones definidas sobre un conjunto de datos para el modelo. Posiblemente que nos dejó peor. ¿Por qué los niños con hiperactividad tienen problemas con el aprendizaje? Supongo yo que dice acá. No tiene nada que ver, pero nos estamos distrayendo un poquitito. Y en esas distracciones empieza uno a decir, no sé. Y lo puede dejar uno ahí, pero no lo tienen que hacer. Modelo matemático. ¿Qué es el modelo matemático? Es muy sencillo. Les voy a rogar a ustedes de que ustedes recuerden cómo era la asistencia o cómo era cuando ustedes estaban en preescolar. Vamos a ponerlo, vamos a animarlo un poquito acá. Vamos a poner... Vamos a ver acá. ¿Cómo le llaman? Prekinder, si no estoy mal. Prekinder. Voy a poner esto. Lo que estoy buscando... Ah, sí, es esto. Vamos a ver si no está muy alto el volumen. Creo que le voy a tener que bajar un poquito de volumen para que no salga la canción. Pero recordemos en esos momentos de nuestra linda infancia, cuando estábamos en prekinder. Vean aquí, me lo pusieron bien fácil. Fila al salón, chocolatada prekinder, dice. Bueno, la fila, eso es lo que me importa. Fila y prekinder. Miren cómo éramos nosotros posiblemente. No como este viejo gordo que anda por acá. Sino que aquí todos los niños con los gorritos. Se dan cuenta de que todos los niños están siguiendo a una maestra. Cada uno de estos niños, si se dan cuenta, miren, algunos están ordenados. Sí, vean las chicas siempre ellas son bien obedientes. Miren los chicos, estos dos ya andan perdidos, ya se les siente que la otra maestra se le junta. Pero vean la fila de las niñas, bien ordenaditas, vean. Siempre hay diferencia con las mujeres, ¿verdad? Para bien. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es, aquí se ve bien, miren la fila completa. La fila está tomando un rol de una lista de asistencia. ¿Por qué? Porque la maestra, son dos maestras de hecho para cada salón. Esta maestra está controlando o está supervisando, coordinando a todos los niños y esta otra a todas las niñas. Obviamente para que no se golpeen. Entonces, cada uno de estos niños que ustedes ven acá es un elemento. Es un elemento que nosotros lo vamos a renombrar en el modelo matemático llamado nodo. Voy a poner ahí, creo que se puso la... vamos a quitarlo ya porque esto ya es caricaturas. Perdonen. Esdras, sí, estamos trabajando en ello. Como les dije la última vez, estamos tratando de avanzar para que la calificación no los perjudique, porque yo les estoy honesto, mi mentalidad de ver ese ejercicio era de que sin dudar alguna todos tuvieran sus puntos de tanto del diagrama como
de la parte de la codificación. Y pues tendrían que haberme subido en Classroom de 2 a 3 archivos. Uno con la parte de la recursividad, que podría ser dentro de este mismo main, de tienda o tienda virtual o cliente, como ustedes quieran verlo, y la codificación y aparte su diagrama. Pero hemos encontrado muchas inconsistencias con los diagramas y estamos tratando de poner de acuerdo un lineamiento de pensamiento, porque no logramos obtener los resultados que queríamos. El resultado que queríamos era de que al ver el diagrama se tuvieran todos los puntos. ¿Por qué? Porque yo buscaba que ustedes tuvieran una interfaz, por lo menos una interfaz, y esa interfaz tuviera un método, que tuvieran 2 clases hijas, esa interfaz, que pudieran diagramarla con la relación respectiva de especialización. Luego tenemos a cliente, y el cliente tener una relación estructural con la interfaz. Y en el mejor de los casos, pues tener otra clase que sea la de tienda virtual o tienda y que tenga una relación de 1 a 1 con el cliente. Eso es lo que buscábamos. Sin embargo, no fue lo que encontramos. Platicamos acerca de que las clases abstractas, uno empieza con una clase normal, clase base. Luego uno va y dice, ¿te puedo tener un método abstracto? Sí, ¿por qué? Porque yo no necesito que la clase se vaya a instanciar, solo referenciar. Muy bien, clase abstracta. Pero luego, si yo veo de que la totalidad de sus métodos son abstractos, entonces esa clase abstracta yo la puedo volver una interfaz. Lo que les acabo de decir en este minutito era el análisis que yo deseaba ver con el diagrama. Resulta que muchos no hicieron ni siquiera una clase abstracta. Otros que no sabían qué era una interfaz. Y eso se vio reflejado en su codificación. Algunos solamente enviaron su diagrama y enviaron la parte del método recursivo. Entonces imagínense qué complicado me está haciendo a mí la calificación, porque no esperaba realmente esos resultados. Yo, les vuelvo a insistir, esperaba colocarles los 40 puntos de la serie, los 20 puntos sin ningún problema. Ya casi solo era mecánico, ingresarlo y que tuvieran su nota posiblemente en esa misma semana. Pero después de analizarlo, cada caso es muy particular. Si un estudiante puso una cosa, el otro puso lo que le faltaba al otro, y se me está haciendo bien complicado poder llegar a determinar un punto de balance para no perjudicar y decir, bueno, ese es el lineamiento general y si no lo tiene, 0. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ver las intenciones que tuvieron en su diagrama. Entonces yo les pido un poquito más de paciencia. Cuando ya esté la nota del segundo parcial, va a estar la del primero, y así ustedes se pueden retroalimentar. La parte buena de esto es de que una vez que todavía no tienen su nota, pues siguen en el curso. Y eso es lo que nosotros necesitamos, de que lleguen hasta este punto, para que ustedes tomen la decisión de que ya no son solamente oyentes, sino que se atrevan a poder entregar sus proyectos, y eso les va a dar la capacidad de prepararlos. Y aún así sea ganando con 61, pero lo que nosotros necesitamos es que ustedes aprendan. ¿Sí? Bueno, dado ese comentario, muy bien, entonces íbamos en la parte de modelo matemático, ¿sí? El nodo. Entonces, aquí vamos a ver de que la fila, y vean, ¿estamos haciendo el de fila o el de lista? Pregunta. Nosotros lista lo vemos un poquito más aterrizado el concepto. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos dicen hagan una lista de asistencia. Pero a los niños no les dicen hagan una lista. Es posible que les digan hagan una lista y uno de los patojitos más
ahí bien vivarachos, tome a una de las niñas más inteligentes y esta es la lista del salón. Sea muy, muy atrevido y que haga ese tipo de chistes. Entonces, hay que basarnos en conceptos mucho más básicos, valga la redundancia. Una lista podría ser vista como una fila. Y vimos que entonces esa fila estaba compuesta de estudiantes. Lo hizo la maestra por cuestiones didácticas, pues ella puso un estudiante, un varoncito, y así es como ellos iban. Si pudiéramos representarlos aquí en nuestro blog de notas, algo así iba eso. Asumiendo de que estudiante pues es un varoncito o una nena. Entonces, nosotros también en nuestro contexto, una lista puede ser, por ejemplo, cuando les decimos anoten en la cabecera el número de correlativo. Después viene su número de carnet o su número de DPI. Luego viene su nombre completo. Y por último viene la firma. Y esta va a ser la lista de asistencia. Eso sí es más... nosotros lo vemos más natural. Entonces nosotros tenemos aquí pues llenar nuestros datos. Los hacemos y colocamos valores. Entonces en esta parte lo que nos interesa es la información que se va a guardar. Pregunto, para esta maestra que estábamos viendo, ¿cómo hace para identificar a cada estudiante? Vimos que el video era de nenes de prekinder. Les pregunto si ustedes tienen algún sobrino, no sé si tienen hijos, pero si los tuvieran, de 3, 4 años, ¿ustedes le han preguntado a un nene de esa edad cuál es su nombre? Yo les aseguro que ustedes, o si es muy, muy proactivo el nene, pues va a tratar de balbucear su nombre completo. Pero yo no me recuerdo cómo dije yo, pero yo me imagino que tal vez decía Moy, no sé, o algo así, o así, no sé. Entonces, la maestra identifica a cada estudiante por un nombre de pila. Pero, ¿qué pasa si la maestra dice, niños, por favor, ordénense con su nombre de pila? El niño puede pensar una pila, que es una pila donde lava mi mamá, una pila es una batería, que tiene que ver con nombre. Mejor hubiera dicho ordénense por estatura. En fin, entonces, si se dan cuenta aquí, los datos que van a almacenar cada estudiante son diferentes a los datos que va a almacenar una lista de asistencia. De estudiantes siempre, pero de índole universitario. Entonces, tanto aquí al estudiante de prekinder como al estudiante universitario, nosotros le vamos a llamar de ahora en adelante nodo. Y es por ello que el modelo matemático, una de sus representaciones, va a ser de esta manera. No es la única, no es la mejor, pero es una representación. Información de nodo. Muy bien. Aunque aquí podría ser incluso esto. Así de esta forma. Para no confundirnos con lo que vamos a hacer a continuación.
¿Qué dijimos que tenía el modelo matemático? ¿Qué dijimos que era? Era un estudiante en este caso, porque era una lista, una fila. Entonces, ¿qué tenía? Pues, número 1 tenía carnet. Número 2 tenía nombre completo. Número 3 tenía firma. Entonces, pero si se dan cuenta, nosotros dijimos de que el niño tiene número de carnet. Posiblemente, pero ni se lo sabe. ¿Sabe firmar el niño? No, tampoco. Entonces, ¿el nombre completo se lo sabe? No, apenas si sabe su primer nombre. Entonces, lo mejor para esto es diseñar otra nueva que se llame información. Entonces, yo en nodo voy a tener un bloque que se va a llamar información. ¿De qué tipo? De tipo información. Si de repente solo me están escuchando, pues va a ser un poquito más complicado. Entonces sería bueno de que pudieran ponerme atención en lo que está en mi pantalla. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo info con I minúscula, que es de tipo info con I mayúscula. Es lo que hemos visto de declarar un objeto fecha con F minúscula. ¿De qué tipo? De la clase fecha. Es exactamente lo mismo. Entonces, al momento de nosotros separarlo, ya nosotros podemos decir que aquí va toda la información. Y esto, con este punto, nos hace ver lo siguiente. Si a nosotros nos dicen una lista, y hasta ahí se queda, una lista, también nos pudieron haber dicho una enlazada, o también nos pudieron haber dicho una lista enlazada simple, debemos de preguntarnos algo. ¿Cuál es el entorno del problema? ¿Cuál es el entorno? Si nos preguntamos cuál es el entorno, nos tiene que decir, esta lista debería ser para niños de prekinder. O nos podría decir para jóvenes universitarios. Si no lo llega a decir, si no llega a dar el contexto, entonces estamos diciendo de que esta lista, este TDA va a ser genérico. Va a servir para cualquier tipo de información. Entonces, el modelo matemático, el nodo debe ser genérico. Y este genérico lo que va a aplicar es en esto, que la información que va a guardarse acá puede ser cualquier campo que necesitemos. Cualquier campo. Sea 1, sea 2, sea 3, sea 4, no importa. Y lo estamos haciendo con esto, diciendo de que nuestro nodo va a tener una estructura, pero vean con mucho cuidado lo que estoy utilizando el término estructura, porque estructura ya lo hemos visto que es una estructura de datos, pero aquí estructura se va a referir porque estamos haciendo uso de C o de C++. Ahí medio lo logramos ojear en el libro que decían tipos de dato primitivo y compuesto. Uno de los compuestos es las estructuras o registros. Entonces estos son registros. En sí, el nodo solamente tiene dos partes, o solamente debería tener dos partes, o incluso tres. La primera, la información, dado que si tenemos que el entorno es general, es genérico, entonces puede guardarse cualquier información. Y lo otro que se tiene, ustedes lo vieron bien ahí en el video. Vamos a ver si lo logramos poner otra vez. Solo que esta vez sin audio. Vamos a volverlo a ver. ¿Qué es lo que hacen estos niños? Si se dan cuenta acá, vamos a hacerlo mejor con las niñas porque están más ordenadas. Vean aquí la niña.
Pongámosle una pausa. Vean la niña, ¿qué es lo que hace de colocar su bracito en el hombro de la niña que está delante? Y así con cada una de ellas. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es lo que nosotros vamos a conocer como una autorreferencia. Y le vamos a decir de que el bracito de la niña va a ser representado como un puntero, que se va a llamar siguiente. Y la autorreferencia va a ser decirle, por favor, va a ser de tipo nodo del que estamos haciendo. Bien sencillo, sin complicaciones. Por eso es que me gusta tomar este ejemplo, porque toda representación de lo que nosotros vemos la tiene muy fácilmente en conceptos incluso recursivos. Muy bien, aparte de esto, esas son las dos partes básicas que debería tener. ¿Cuál sería la tercera? Pues ustedes, para buscar cualquier tipo, ustedes lo que necesitarían sería una clave. Entonces, aquí mi clave va a ser de esta forma. Como aquí estamos diseñando, yo voy a saber de que tengo tres campos. Uno que es información, uno que es la autorreferencia y uno que es la clave. ¿Por qué le puse llave, clave? Si gusta mejor llave. Llave puede ser un entero, puede ser un string. Y en este caso, pues, para la maestra sería identificar, por ejemplo, el niño bajito, el niño más alto que le dieron royal, al flaquito, al pachoncito, cuestiones así. En cambio, a un joven universitario uno no le puede decir así, sino que uno debería decirle, mire, ¿cuál es su carnet? O cuál es su número de DPI. ¿Por qué? Porque tengo una clave única para poderlo identificar. ¿Sí? Esa es la forma en que se hace. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Vamos a ver, Dylan preguntó algo. Lo que sucede cuando tú vas a empezar a buscar el modelo matemático, en la primera definición que vimos era de que el TDA es un modelo matemático. Yo le modificaría un poquito ahí y diría, el TDA está compuesto por un modelo matemático. Y ese modelo matemático es el conjunto de todos sus nodos. Entonces la pregunta acá es, ¿por qué brincamos de repente de modelo matemático a nodo? Y la respuesta más sencilla es de que cada nodo es un elemento que está dentro de esta colección. Si te das cuenta, en la fila vimos a niños y a niñas. Nuestros elementos son los niños. Si vemos la lista de asistencia, ¿cuáles son nuestros elementos? Son los estudiantes universitarios. Y cada uno de ellos, cada uno de esos nodos tiene información que se repite, pero que es distinta de una lista universitaria a una lista de preescolar. Entonces, podemos decir de que el modelo matemático es ese conglomerado de elementos, de nodos. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Por aquí hay más preguntas. Sí, así es, Pablo, así es. Madeline, sí, ya tomamos lista de asistencia. Exactamente. Muy bien, jóvenes, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, aparte de los que ya vimos. Muchas gracias por los que están publicando ahí sus dudas.
En este primer día de clases, y eso me hace recordar de que para cuando tenemos programado nuestro tercer parcial, yo lo tengo programado para el 30 de abril, día jueves. Significa que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases. 5 clases incluyendo esta. No podemos hablar de cambiar el parcial, la fecha. Mantengámosla para el momento. Entonces ya solamente nos quedan 4 clases. Pese a de que vamos corriendo con el tiempo, me gustaría poder dejarles ahí esta parte con las notas del día de hoy. El siguiente día de clase, que es el jueves, vamos a empezar a platicar un poco de la autorreferenciación. Que esa palabra que nosotros dijimos, y por eso les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Por qué? Porque yo dije algo de punteros. Y me gustaría saber si ya tienen el concepto de punteros. Yo pienso que todavía no, porque solo lo hemos platicado así muy a grosso modo. Pero eso es lo que vamos a platicar en la siguiente parte, en el siguiente día de clase, que es la autorreferenciación. Y pues vamos a procurar terminar de hacer el ejercicio para que ustedes lo lleven. Oscar, vamos a ver. Si te das cuenta, la fila, la lista es la misma, tiene el mismo comportamiento. Lo que tiene de diferente es la información de cada nodo. Y ahí es donde viene el problema para hacer y digo problema porque no nos ponemos a diseñar antes de que nosotros terminamos de hacer una lista, por ejemplo, para libros. ¿Y qué si después es una lista para estudiantes o para catedráticos o para personal? Entonces lo que hacemos es copiar y pegar la lista. Ya tenemos 2 listas y de repente nos piden hacer otra lista, pero ahora es de préstamos. Copiamos y pegamos y hacemos una tercera lista. Y así, según el problema que tengamos, vamos haciendo las n listas. El problema está que si tenemos una modificación en una lista, tenemos que ir a revisar todas las demás listas que tenemos y ver si no afectan o si lo hacen positivo o negativamente. Entonces, ahí vemos claramente de que el diseño, estamos viendo de que la información, si no nos dicen para qué va a ser, si no nos dicen, estamos diciendo que es genérica, entonces la información también debe ser genérica. No importa el lenguaje que se elija, tiene que ser capaz de soportar de la información sea genérica. Punteros. Si te das cuenta, puntero, apuntar, sí, significa señalar a alguien, pero en programación va más allá si hablamos de lenguajes como C o C++. Un puntero, pues... y no quiero tocar todavía el tema porque todavía no deseo confundirlos, porque con esto me basta el día de hoy, pero tenemos que ahondar en el tema de qué es un puntero. Más allá que apunta, más que allá que una referencia, tenemos que saber qué es exactamente. Dylan. Nosotros la tenemos publicada de forma oficial en la plataforma de la facultad. Te recordarán lo del enlace de... aquí está, mira. Voy a volverlo a colocar. Creo que no me dio tiempo.
Ahí tú ingresas con tu número de carnet, tu contraseña de la plataforma de la facultad y te dirige a los cursos que tienes asignados y ahí tú ingresas a Introducción a la Programación y Computación 1 y ahí están los diferentes temas y todos los enlaces de todas las clases. Y ahí están siendo publicados los enlaces de videos de YouTube de toda la clase. Eduardo, sí, con todo gusto. Yo pienso que el patrón Singleton todavía no tiene, podría ser utilizado, pero me gustaría saber si ya lo manejas pues bastante bien para poder aplicarlo, porque si no, yo te sugeriría mejor no usarlo. Muy bien, vamos a ver más preguntas. Ah, Oscar, muchas gracias. Ese es el canal, ¿verdad? Sí, muchas gracias, te lo agradezco. Vamos a ver. No, no, no. Ana Beatriz, ve ahí algo. Los nodos son los niños. Los nodos son los niños. Ahora, las manitas que unen a los niños, a los nodos, es esta autorreferenciación. Es este bracito. Y si te das cuenta, los niños o las niñas tenían sus dos bracitos hacia adelante. Pero nuestra representación sería que con un bracito ya yo sé quién es el que está adelante de mí. Ahora ponle que si el niño fuera que tuviera un bracito para adelante y uno para atrás, estaríamos diciendo de que pues el niño sabe quién es el que está adelante y quién es el que está atrás. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir de ello. Entonces, ahí estamos, lo de los punteros. Eso sería la primera pizca de lo que van a hacer. Pero tenemos, ya cuando lo aterricemos en 6 semanas más, pues vamos a tener otro concepto, que eso es lo que quisiera que hiciéramos o que entendiéramos en la próxima clase, el uso de punteros, para que ya llevemos nuestra mente más abierta para el curso de estructura de datos. Vamos a ver, permítame, ¿qué me dices? No, 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 no. Las llaves me sirven para buscar elementos. Las llaves, te pongo un ejemplo. Tú vas a la oficina de información de la facultad y pides tu comprobación o tu constancia de cursos aprobados. Imagínate de que tienen todo el archivo de todos los cursos y toda la cuestión, que estuviera en papel, y empiezan a buscar registro por registro y empiezan a buscar por nombre. No sé, dime tu nombre por ahí. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Pregunta, ¿cuántos Diegos crees que pueden haber en la facultad? ¿O cuántos Diego Pablo Pérez? Con cierta probabilidad baja, pero existente, podría haber alguien que también se llame Diego Pablo Pérez Álvarez. Entonces, ¿no crees que sería mucho más efectivo buscar a través de una clave única, que sería en este caso el carnet o número de DPI? Entonces, así es como se comporta una llave. Un elemento extra dentro de nodo que te puede servir para buscar. No es necesario. ¿Por qué razón? Porque aquí en información una de estos campos puede ser la clave. Se puede repetir o bien sacarlo de acá y colocarlo en el nodo. Vamos a ver más dudas. Sí, exactamente. La llave es un ID, es un identificador único. Ajá. Oscar,
Fíjate de que acabas de dar con la deficiencia de que tiene las estructuras lineales. Para buscar un elemento, si no está ordenada, tienes que empezar desde la cabeza hasta el fin o hasta donde se encuentre. Ahora bien, si tú ordenas la lista, ya podrías utilizar una búsqueda binaria que te va excluyendo la mitad de la mitad de la mitad de los elementos hasta encontrarlo o descartarlo. No. Katy, un campo no representa a un niño, no. Un nodo representa a un niño. Y la mano del niño representa aquí la autorreferenciación. Así es. Muy bien, interesantes preguntas. Así es como debemos de seguir preguntando hasta quitarnos la duda. Puede ser de que tal vez no llene las expectativas de muchos, pero conforme vayamos avanzando en las clases, es posible que vayan a quitarse esas dudas y que logremos entender qué es lo que significa esto de nodo, autorreferencia, todo esto. Vamos a ver, ¿más dudas? Pues Eduardo, si tiene cada nodo, tiene una lista, pues sería de ver qué mecanismo es el que tú vas a usar. Por decirte algo, si lo vamos a ordenar por medio de nombres, y ya dijimos de que pueden repetirse los nombres, pues sería de ver, después de buscar por nombre, buscar por clave, por ejemplo. Y ahí pues va a depender mucho del problema y que al final sea una lista de listas. Por lo regular, esa lista de listas puede ser ya mapeada como una matriz. Pero digamos que esos son temas que ya nos estamos metiendo mucho en eso, sin antes conocer cómo hacerlo. Todavía estamos en la fase de diseño. Yo sé que ya tienen su entregable, pero es necesario que nos pongamos a ver estas partes antes de poder empezar a codificar las listas. Vamos a ver. ¿Qué representa cada campo? Katy, pues representa, en este caso, si nosotros vamos a aterrizar con la información, si te diste cuenta, si vamos a hacer la lista de niños de preescolar, el nombre de pila sería un string, una cadena de caracteres. Ahora, ¿qué pasa si fuera el del universitario, jóvenes universitarios? Pues ya no solamente tendríamos el nombre, sino que tendríamos apellidos. La clave podría ser llamada ya no clave, sino que podría ser carnet y sería un entero. Y acá una firma que también podría ser un string. Cada campo es uno de los datos que nosotros necesitamos almacenar de nuestros nodos. No, Alejandro, no dijimos que la mano sea el nodo. No. Estamos diciendo que es el enlace, pero para este punto, ¿cómo hacemos nosotros un enlace? Utilizamos autorreferenciación. La autorreferenciación va a tener que ver con los punteros. Y es decirle que el niño va a apuntar hacia otro niño. Oscar, sí, una lista puede apuntar a nuevos nodos que a su vez sean listas nuevas. Sí, exactamente. Para obtener el tamaño de esas listas, ¿cómo se podría implementar? Pues fíjate que habrían dos formas. Siempre podría ser uno aplicado con fuerza bruta. La fuerza bruta significa que tú vas a inspeccionar cada elemento. Entonces, para saber cuántos elementos tiene una lista, lo que podrías hacer es iniciar desde el primer nodo, recorrerlo e ir sumando 1, hasta llegar al final y obtienes el total de nodos.
el total de elementos de la colección. Ahora lo otro es que cuando vayas insertando, aumentes un atributo dentro de la lista de contador y que cuando removas puedas decrementar ese contador. Y así, cuando necesites el tamaño, solamente le des un return a ese contador que tenés ya almacenado con el valor de los elementos. Eso podría ser una opción. Muy bien, de nada, estamos a la orden. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho su asistencia. Estamos siempre a la orden. De nada, Katy, de nada, Diego, estamos a la orden. Recordemos que los muchachos que quedamos en este momento, ustedes son todavía el equipo SWAT del equipo SWAT. Así que bienvenidos sean a la última etapa del curso de IPC 1. Es bastante ardua, pero considero yo de que si ustedes siguen con el mismo ímpetu, vamos a poder culminar de la mejor forma, y no solo de la mejor forma, que es lo que ustedes tanto anhelan, tanto desean, que es aprobar el curso. Entonces, gracias, Brandon, que tengas feliz día. Quedamos totalmente despedidos entonces, gracias por las preguntas. Eduardo, sí, yo te entiendo muy bien. Y quiero hacer un breve comentario. No es que los estemos desanimando, la vida de sistemas es bastante ardua y que hay conceptos que son nuevos y que son abayazadores, pero considero yo que un paso a la vez, repite la clase, vuélvela a ver y comentamos por correo si tienes algunas dudas, o hacemos ya colocas tu altavoz y tu micrófono, y ya podemos platicar con todos los muchachos que también deseen un refuerzo extra, no sé, podríamos hacerlo incluso de 15 minutos, media hora. Pues si se dan cuenta, ya 2 horas ya es bastante cansado estar sentado, pero podemos buscarle alguna alternativa, ¿sí? Diego, fíjate que la serialización, eso es parte del laboratorio, sí se va a abarcar. Lo que pasa es que la serialización es una conversión a toda la cadena para que no vaya con todos los datos expuestos y que sea compatible con otro tipo de elementos. Entonces para eso se serializa, para que vaya, no sé si decirlo así, espero que no me cuelguen por lo que voy a decir, pero para que vaya de alguna manera ofuscada, para que no sea legible, para que cualquiera venga y la atrape y se lleve la información, ¿sí? Ay, Luis Daniel, ¿qué pasaría? Yo tengo anotados aquí a las 8 de la mañana algunos muchachos y algunas señoritas que voy a tomar su lista de asistencia, pero no sé qué te pasó, porque hasta este momento ya te conectaste muy tarde. Hagamos una cosa, vamos a dejarlo pasar. Eduardo, colócame tu nombre y tu carnet, por favor. Y Luis Daniel, colócame tu nombre y tu carnet, y nos quedamos con eso haciendo en este momentito. ¿Estamos? Entonces, les agradezco su asistencia. Por la tarde-noche va a estar publicada la clase del día de hoy. Disculparán que no sea más rápido, pero es la renderización, el tiempo que lleva. Y cualquier cosa, pues siempre estamos en comunicación. Muchas gracias por haber asistido. Les agradezco, que tengan un feliz día a todos. Hasta luego.